En principio, pues daros la bienvenida a todos los asistentes a esta sesión desarrollada en este caso por Cámara de Comercio de Mallorca y que forma parte de la oficina Acelera Pyme, de la cual en este caso yo como José Antonio Calde soy el responsable. Y para aquellos que asistan la primera vez, os voy a comentar un poco qué es la oficina Acelera Pyme, que es una oficina de reciente creación de un proyecto desarrollado entre Red.es y Cámara España, a partir del cual en cada comunidad autónoma donde hay una cámara de comercio, en este caso en cada provincia donde hay una cámara de comercio, pues hay un representante, en este caso pues una persona que actúa como representante de la oficina Acelera Pyme, que tiene como objetivo, pues por un lado, difundir todas las temáticas que tengan que ver con la transformación digital, la gestión también de dudas y consultas sobre aspectos de transformación digital en su amplio, digamos, espectro de temáticas, y al mismo tiempo también informar sobre pues, todos los desarrollos, planes, ayudas, subvenciones que van a ir saliendo, entendemos, en estos próximos años y meses, relacionados con la transformación digital, ¿vale? Todo eso se va a gestionar desde la oficina Acelera Pyme. Ya lo estamos haciendo desde hace, pues, en este caso, desde hace pues, prácticamente 4 meses, pero vamos a seguir trabajando en este desarrollo. Y como parte de, digamos, de estas acciones que desarrollamos, también está el aspecto de webinars que se establecen de forma más o menos mensual, pues 1 o 2 webinars sobre temáticas que entendemos que son de interés para el público en general. Dicha esta presentación y comentado un poco pues el tema un poco de la oficina de Acelera Pyme, os cuento, hoy vamos a tener una sesión, en este caso con Consentido, pues que es una empresa en este sentido con una amplia experiencia en todo el desarrollo de los aspectos que tienen que ver con el marketing digital, el marketing online y todas las estrategias que hay de digitalización, tanto para empresas como para organizaciones en general. Y será una sesión compartida, en este caso con Estefanía y con Marta, que nos acercarán a una temática que yo creo que es muy interesante, que es el desarrollo del blog corporativo y sobre todo con la importancia que tiene el mismo en los aspectos relacionados con el posicionamiento a veces SEO pues de una determinada página y del desarrollo de contenidos para nichos de mercado que pueden ser interesantes y cómo se puede trabajar toda esta estrategia. Como en otras ocasiones, lo que normalmente hacemos en la sesión es pues dar paso en este caso a la ponente que explica, a los ponentes en este caso que explicarán toda la temática y si hay preguntas, normalmente lo que hacemos es que las voy recogiendo yo en el chat para plantearlas un poquito al final de la sesión, ¿vale? Con el objetivo un poco pues de que no se rompa un poco la dinámica de la presentación. Ya sabéis, las preguntas pueden ser abiertas a todo tipo de cuestiones relacionadas con la temática, entiendo, de la sesión, pero también sobre aspectos que puedan ser de una manera un poquito más particular relacionados con la actividad o la idea o el negocio que tiene desarrollado cada una de las personas que asisten a la sesión, ¿vale? Deciros que, esta es la primera temática después del verano que recuperamos el día 30 de agosto, con lo cual entendemos que esto pues, va a ser progresivo. Y animaros a que participéis de forma activa si tenéis cuestiones y dudas y al mismo tiempo pues dar la oportunidad, en este caso tanto a Estefanía como a Marta, pues que nos acerquen a una temática que yo entiendo que es de gran interés. Pues sin más dilación por mi parte, ya le doy paso a Estefanía y que ella nos cuente sobre la sesión. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Lo primero de todo, presentarme personalmente. Yo soy Estefanía Baide Cabres, soy ejecutiva de cuentas en Consentido, llevo aproximadamente 1 año trabajando junto con Marta. El bruto de la presentación lo va a hacer Marta, pero voy a empezar yo, que ya llegará en un momentito, que tenía un compromiso. Voy a hacer lo que es el inicio de la presentación y luego me quedaré también para el final hacer ese turno de respuestas, ¿vale? Pues como comentaba José Antonio, vamos a ver los beneficios de tener un blog corporativo. Lo primero, os voy a comentar quién es Marta. La idea era que se hubiera podido presentar ella, pero os la presento yo y os cuento un poquito quién es. Marta Serrano es la CEO de Consentido. Ella fundó esta agencia de marketing, de comunicación y eventos el 1 de abril del 2019.
empezó esta andadura de manera individual. Ella estaba acostumbrada a trabajar en agencias de comunicación, bueno, privadas, y se decidió en abril del 2019 a empezar este nuevo proyecto. El primer trabajo que tuvo la agencia fue para una ONG de las más grandes de España, de las más conocidas. La verdad es que fue una suerte porque empezar de esa manera, jolín, pues como que al principio da un poquito de vértigo, pero te da un empujón considerable. Y durante el confinamiento fue cuando, bueno, pues la estrategia de Consentido tuvo que dar un giro, tuvo que cambiar y darle un nuevo aire, comenzar con nuevos servicios, porque, bueno, básicamente porque ya no existían los eventos, no como tal, o como habían existido hasta ese momento, no presenciales, no de la misma manera. Todo lo que se estaba programando o estaba ya empezado se paró por completo. Tampoco sabíamos de la manera en la que iban a volver este tipo de eventos o de trabajos, de publicidades. Entonces, tuvo que empezar a ofrecer nuevos servicios, tuvo que empezar, bueno, pues pensamos que qué se podía hacer, qué estaba pasando, qué se estaba demandando en ese momento con toda la pandemia, y lo que sí que se dio cuenta sobre todo era que la gente necesitaba presencia online, necesitaba tener presencia en internet. Muchas empresas que no tenían página web o que hasta ese momento no habían creído necesitarla, necesitaban estar en internet. Todas las empresas necesitan estar en internet y la pandemia nos lo enseñó. Muchas tiendas necesitaban tienda online, necesitaban campañas de Facebook Ads, necesitaban, bueno, pues lo que viene siendo estar en internet, ya que estaba todo cerrado y todo el mundo se paralizó, ¿no? Entonces, las líneas de negocio, digamos, que tenemos ahora en la actualidad, pues sería la agencia de marketing con, bueno, nosotros el equipo que nos encargamos pues de la comunicación, el marketing de los clientes, pequeños emprendedores, pymes, grandes corporaciones y demás. Y la parte que hoy nos tiene aquí, que serían las formaciones, asesorías, mentorías, ¿vale? Para acompañar a los clientes pues en el desarrollo de sus propias estrategias de marketing. Bueno, vamos a ir viendo un poquito el porqué de tener el blog corporativo, cómo nos dimos cuenta, qué es el blog, los beneficios que nos puede aportar, los tipos de blog que existen y cómo elegir el que mejor se adapta a tus necesidades y a, bueno, pues y a tu proyecto. Y vamos a centrarnos también en los objetivos de este blog y de por qué tener el blog. Os vamos a enseñar un poquito pues, el tipo de negocio, dependiendo del negocio que seáis, pues qué es lo que mejor os va a funcionar o qué bajo nuestro punto de vista es lo que necesitaréis. Empezando por el principio. Bueno, cuando se dio cuenta Marta, vamos a decir Marta porque es ella la que todavía estaba trabajando sola en ese momento y es ella quien descubrió esto. Pues ¿cuándo se dio cuenta de la importancia del blog? Pues durante el confinamiento o durante el primer año de Consentido. Marta, lo que su manera de actuar normalmente, nosotras desde Consentido, Marta en ese momento y ahora el equipo, nosotros enviamos un welcome pack a cada cliente cuando trabajamos con ellos. Bueno, pues en ese momento era una libreta, un boli, una plantita y demás, bueno, a modo de agradecimiento, de bueno, pues eso, ¿no? De darle las gracias, la bienvenida, como bien indica el nombre, por trabajar juntos. Y durante ese primer año Marta escribió un post para el blog hablando de estos welcome packs, de cómo lo hacía ella, por qué lo hacía y el significado que ella le daba. Pues con este post para el blog se posicionó en la primera página de Google. De hecho, actualmente creo que si todavía sigues poniendo welcome packs aparecemos de las primeras posiciones, si no la primera. Y el problema es que Marta no estaba ofreciendo ese servicio. Desde Consentido, ese servicio no estaba contemplado. Nosotras lo hacíamos o lo hacemos de manera interna. Nuestra manera de trabajar es así y así lo estaba haciendo.
¿Qué le enseñó esto? Que al posicionarse en las primeras páginas de Google, la gente empezó a solicitar ese producto. La gente se empezó a interesar por tener este servicio, por poder, porque nosotras le ofreciéramos este servicio. Marta lo introdujo dentro de los servicios de consentido. Era algo que ni siquiera se había planteado, era algo que ella no tenía pensado ofrecer ni tener, ni hasta ese momento lo había puesto en su cartera, y sin embargo se convirtió en un producto más y que bueno, le estaba dando ingresos, y a día de hoy continuamos ofreciendo ese servicio. La verdad es que únicamente con la entrada de un blog puedas atraer tráfico a tu web que te permita tener clientes, pues era claramente una señal de que ese blog estaba funcionando y ese tipo de entradas al blog estaban funcionando. Necesitaba ampliar servicio y lo hizo. Algo que también le enseñó, otro punto en el que ella se dio cuenta, en el que el blog estaba funcionando y le estaba dando muchísimos resultados, fue cuando en Sant Jordi se posicionó en un día, también en la primera posición, con un artículo sobre qué libros de marketing regalar en Sant Jordi, y mediante enlaces de afiliación a Amazon también. Era algo que ella ni se había pensado tampoco, ni sabía cómo lo estaba consiguiendo. Lo que sí que se estaba dando cuenta era que enfocando los servicios que ella estaba ofreciendo, los posts, perdón, a lo que ella estaba ofreciendo y a lo que ella tiene en su web, estaba recibiendo un montón de visitas, estaba recibiendo clientes o potenciales clientes, y estaba teniendo... Un momento, que creo que me ha dicho Marta que entraba. Bueno, continúo. Estaba aprovechando la oportunidad tanto de estas primeras posiciones para captar esos clientes. Un momento. Entonces, vamos a tener claro primero qué es un blog, y así podemos saber cómo podemos introducirlo, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es ¿qué es un blog corporativo? ¿Qué es un blog? Un blog es un sitio que se actualiza de manera periódica, es un sitio web donde colgamos cosas, que se encuentran ordenadas de manera cronológica, diferentes artículos publicados de uno o de varios autores. Es decir, un sitio web donde existe un montón de información categorizada, ¿vale? De diferentes personas, que te permite bueno, pues tener ahí una serie de información para ti y para ofrecerla al resto de clientes. Un momento. Es que, un momentín, que no se oye. Bueno, estos tipos de web pueden estar, estos tipos de estos blogs pueden estar en páginas web de servicios, lo que sería en una página web normal, servicios de marca, en páginas web de marca personal. Puedes tener el blog para hablar un poquito más de tu producto, puedes tener... Perdón, es que me están saliendo. Perdone. Blog dentro de una página web de servicios, por ejemplo, como podría ser Consentidos, una página web de servicios que además tiene su blog personal en el que habla de todos los productos que ofrece, de todos los productos que tiene a disposición del cliente de manera especializada, bueno, pues para que esto te ayude a tener un conocimiento mejor sobre, bueno, pues sobre el tema. Puede ser un blog profesional con dominio propio, es decir, únicamente puedes crear un blog comprando un dominio propio y teniendo tu nombre personal y utilizándolo para, bueno, pues para colgar información
o documentos o lo que tú quieras ofrecer. Y pueden ser blogs asociados en plataformas específicas, pues como son blogs, WordPress. Bueno, de WordPress también lo que tenéis que saber es que podéis hacerlo de manera gratuita. Es un poco estático la manera de hacer el blog de WordPress, te da algún tipo de problemillas a la hora de cambiar los temas y demás. Pero bueno, existen maneras de hacerlo que si queréis, bueno, podemos hablarlo también, si podéis decirnos luego y preguntarnos sobre cómo hacerlo. ¿Hay alguna manera de hacerlo que te permita, bueno, pues que sea menos estática tu página, que puedas cambiar los temas, las apariencias, colores, personalizarlo un poquito más? Si queréis eso, lo podemos ver luego, pero esto serían básicamente qué es lo que sería el blog. Y ahora, ¿por qué debes tener un blog? ¿Por qué creemos o qué beneficios nos puede aportar? Nosotros queremos daros algunos datos de HubSpot para que veáis claramente cuáles son los beneficios, los principales beneficios. Es que un 65% de los usuarios de Internet son lectores de blog. Esto quiere decir que... ¡Ay, hola! Esto quiere decir que el 65% de las personas que entran en Internet dedican tiempo a leer blogs. ¿Quieres seguir, Marta? ¿Sigo? Sigas a la siguiente. Vale. También las empresas que cuentan con un blog generan una media de 55% de visitas a su web que las que no tienen blog. Esto quiere decir que más de la mitad, o sea, obtienen más de la mitad de visitas de otras empresas que no cuentan con un blog. ¿Vale? Los negocios que escriben 2 o más veces en un blog generan un 70% más de ventas que los que no escriben. Y por último, que el 60% de los lectores del blog de una marca tienen una opinión más positiva de la marca después de leer la información especializada de su blog corporativo, lo que os decía antes. Esta información del blog que te permite hablar de manera más específica de ciertos, pues ya sean productos, servicios que tú ofreces y demás, sí que os revaloriza tu imagen. Bueno, ahora veremos, pero te está ayudando sobre todo a que esos clientes, esas personas que están pasando por tu blog tengan una opinión más positiva sobre tu marca y sobre tus servicios, evidentemente, y tu trabajo. Continúa mi compañera. Hola, ¿me oís? A ver, estoy compartiendo pantalla. No sé si veis la presentación. ¿No? Vale, vuelvo a compartirla. A ver. ¿Ahora sí? ¿Sí? Vale. Es que solo veo la cabeza de Estefanía, entonces... Sí, se ve, vale. Marta, se ve perfectamente. Vale, gracias. Bueno, pues como comentaba Estefanía, bueno, antes de nada, gracias por estar aquí. Acabo de llegar un poquito tarde, perdonadme, pero bueno, creo que os he dejado en buenas manos con mi compañera. Así que, bueno, como os ha presentado, nosotros empezamos con el blog desde el inicio de nuestro negocio, de la página web, y enseguida vimos que daba muy buenos resultados. Entonces fuimos tanto mejorando esa estrategia de marketing de contenido, dándole mucha más importancia, pero también ayudando a clientes a trabajar esa estrategia con sus negocios para que también puedan aumentar la visibilidad. Entonces, bueno, retomando con lo que estaba hablando ella, estos son el beneficio, ¿no? Los datos, las estadísticas que siempre quedan muy bien y nos gustan sobre qué beneficios nos puede dar un blog, pero no solo eso, ¿no? Está claro que tener con un blog corporativo nos va a ayudar a posicionarnos en palabras clave, en un montón de palabras que solo con los contenidos de nuestra página web estática, nuestra página web de servicios, no vamos a poder llegar, pero es que además nos va a permitir acercarnos de una manera pues mucho más pues, cercana, ¿no? Valga la redundancia, a los lectores que llegan hasta nuestra página web, y así poder estar un poquito más cerca dentro de ese embudo de ventas para que al final nos acaben contratando a nosotros o nos acaben comprando uno de los productos que ofrecemos. Entonces, a ver... Vale, sí. ¿Qué beneficio nos da un blog a nuestro negocio, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, pues el primero de ellos, que ya lo veíamos en los datos anteriores, es el tema de la notoriedad y reputación.
tener un blog corporativo en el que ofrecemos contenido pues, de calidad, ¿no? Que al final se vea que sabemos de eso que estamos hablando, hace que nuestra marca pues, sea mucho más fuerte y a la vez que empieza a aparecer esa marca en la mente del consumidor. Si nosotros siempre que buscamos información en Google sobre un tema en concreto, vemos que en la primera página hay una web o un blog que siempre aparece, al final vamos a decir, jolín, es que estos saben de todo lo que yo busco, ¿no? Pues son referentes en ese sector, siempre están ahí cuando lo necesito. Y eso va a hacer que, pues que al final nos acabemos posicionando, que nuestra marca, nuestro logo, que sobre todo cuando somos negocios pequeños, pequeñas pymes, pues nadie nos conoce, pues empezar a que la gente nos conozca, a empezar a que la gente le suene al menos nuestro nombre y nuestro logo. Otra parte importante es esa confianza, ese expertise, lo que hablamos. En el momento que demostramos que sabemos sobre ese tema, nos estamos convirtiendo en un referente para la persona que ha llegado hacia a nuestra página web, a nuestro blog. Por lo que empieza a tenernos una serie de consideración y vas a ver que estamos ahí en el momento que necesite contratar algún servicio o comprar algún producto de esos temas en los que hablamos. Por eso sí que es muy importante, y hablaremos un poquito más adelante de ello, que a la hora de crear nuestro blog tengamos un poco una estrategia de qué contenidos crear, ¿no? Porque de poco nos sirve, por ejemplo, con el caso de Contable Estefanía, de los Welcome Pack personalizados, si nosotros no hubiéramos podido luego ofrecer ese servicio a posteriori, habría sido un poco inútil, ¿no? Conseguir visitas de ese tema que luego no se puedan convertir en clientes. Entonces sí que es importante escribir sobre temas muy alineados a nuestro negocio, a lo que nosotros tenemos que vender después, o sí que podemos utilizar el blog para tantear sobre qué temas está más interesado la gente, siempre y cuando luego nosotros podamos pilotar un poco en nuestro negocio para adaptarnos y ofrecer eso que la gente vemos que está demandando. Por otro lado, otro de los beneficios de tener un buen blog estratégico, y yo creo que de los más importantes, es ese posicionamiento SEO. No sé si sabéis la diferencia entre el SEO y el SEM, pero así rápidamente, el SEO es el posicionamiento orgánico, es decir, que hacemos sin pagar a Google para aparecer en esas primeras posiciones en Google, en otros buscadores como puede ser Bing, por ejemplo, o Yahoo. Y el posicionamiento SEM es aquel que es de pago, es decir, que nosotros pagamos a Google para que cuando alguien busca unas palabras concretas aparezcamos en la primera y la segunda posición como un anuncio, no como un resultado orgánico. ¿Qué pasa? El conseguir posicionarnos en Google con SEM es muy sencillo, en el sentido de que tú pagas cada día a Google y Google te enseña, pero claro, en el momento que tú dejas de pagar a Google por estar en esas primeras posiciones, desapareces, no vas a poder volver a salir. En el momento que no puedes invertir, no vas a aparecer en esas primeras posiciones. Sin embargo, con el posicionamiento SEO, trabajando ese posicionamiento orgánico, lo que vamos a conseguir es un poquito más a largo plazo. Al final de todo veréis estadísticas de cómo diferentes clientes, incluso nuestro propio ejemplo, cómo ha ido creciendo o bajando según la estrategia que hemos ido realizando. Pero sí que es verdad que todo lo que vamos a trabajar a nivel orgánico, a nivel posicionamiento SEO, es algo que vamos a ver los beneficios a lo mejor un poquito más a largo plazo, pero durante mucho más tiempo. En el momento que hemos conseguido posicionarnos con eso, ya a poquito que luego vayamos manteniendo y trabajando esos contenidos, vamos a poder seguir posicionándonos en esos términos clave. Entonces, gracias a ese posicionamiento, lo que vamos a conseguir es que nuevos visitantes aparezcan y lleguen hasta nuestra página web, y sobre todo que lleguen hasta ella con problemas que tienen y nosotros podemos ayudar. Cuando clientes nos preguntan, no sé si invertir en Google o invertir en redes sociales, yo siempre digo, tenemos que tener en cuenta que cuando alguien nos encuentra en redes sociales, sobre todo con un anuncio, no necesitan eso que nosotros estamos vendiendo. Es decir, si tú estás viendo las publicaciones de tus amigos y te sale un anuncio de una marca de ropa, pues a lo mejor te gusta la prenda y dices, la compro, ¿no? Pero siempre va a ser una venta compulsiva. Sin embargo, cuando nos posicionamos en buscadores como es en Google, tanto con SEO como con SEM, cuando la persona llega hasta ahí, está buscando lo que nosotros estamos ofreciendo. Es decir, estamos ya un pasito más cerca. Quieren eso que nosotros estamos dando. Entonces, nos va a ayudar mucho más a convertir esos visitantes en clientes que no la facilidad o la dificultad que tenemos de convertir unos seguidores de redes sociales en un cliente de nuestro negocio. Además, con el posicionamiento SEO con un blog,
vamos a poder tratar términos clave mucho más concretos. Al final, si vosotros pensáis en vuestras páginas web, que imagino que muchos de vosotros o casi todos tendréis una página web, ¿cuánto contenido hay? ¿Qué hay? Imaginar que tenéis 3 servicios, pues tenéis una página por cada servicio, una página de inicio, una de contacta y una de quiénes somos o nuestra filosofía o algo similar, ¿no? Como mucho vais a tener esos 6, 7, 10 páginas en negocios a lo mejor un poco más grandes. Es imposible que trabajemos muchas palabras clave, muchos términos clave en solo 10 páginas de contenido, cuando además la gente suele hacer páginas web bastante escuetas con muy poco texto, ¿no? Entonces, el blog, al final tenemos que verlo como un aliado dentro de nuestra página web para conseguir aparecer en términos clave mucho más concretos, en que otros competidores a lo mejor nos están fijando y no están trabajando, y a la vez para eso generar tráfico hacia nuestro negocio y acercarnos y dar contenido de valor a estas personas que aún no nos conocen y que están llegando hacia nosotros. También hay que tener en cuenta, hablando, siguiendo dentro del tema del posicionamiento, que cuando somos negocios pequeños, nadie va a ir, por ejemplo nosotros, ¿no? Con sentido, nadie va a ir a buscar agencia de marketing con sentido, porque a lo mejor no me conocen. Sin embargo, si buscan agencia de marketing especializada en turismo, por ejemplo, a lo mejor aparezco yo, aunque ellos no estén buscando a Consentido, están buscando a alguien que puede solucionar ese problema y ahí voy a aparecer yo, ¿no? En casi todos los negocios pequeños va a ser así. Si tú tienes una marca de pendientes, es muy difícil que la gente busque por el nombre de tu marca. Sin embargo, si buscan pendientes artesanos de madera y apareces tú, al final les estás solucionando ese problema que tienes y a la vez ya están conociendo tu marca y tu nombre de tu negocio. Bueno, ¿qué otros beneficios nos puede dar un blog? Puede ser una herramienta perfecta o de las mejores herramientas para captar leads y clientes potenciales, ¿vale? Eso sí, esto no vamos a conseguir escribiendo contenido y ya está, ¿no? Tenemos que pensar un poco qué queremos hacer con ese contenido y cómo lo vamos a conectar luego para poder captar esos leads o esos clientes potenciales. Yo lo que suelo recomendar es que en todos los artículos, en el momento que nos ponemos a escribir una entrada para ese blog, pensemos cuáles son los términos clave en los que nos queremos posicionar, es decir, qué texto queremos que la gente escriba en Google y nosotros aparecer en esa página de resultados de búsqueda, pero por otro lado, qué vamos a ofrecer al final del artículo. Es decir, toda esa gente, del 100% de gente que ha entrado a nuestro enlace, si hay un 20% que ha llegado hasta el final, a ese 20%, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Qué les vamos a dar? Podemos conectarlo con una landing page solo para recoger datos, nombre, teléfono y correo electrónico y luego hacer una venta más directa, telefónica o por mail. O podemos directamente conectarlo con un lead magnet. No sé si sabéis lo que es un lead magnet, pero al final es algo de valor que ofreces gratis a cambio de que te den tus datos personales y tú los puedas incorporar en tu base de datos para luego pues incluirlos dentro de tus otras estrategias de marketing, especialmente email marketing. Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de nuestra página web un montón de recursos gratuitos muy alineados a servicios que luego nosotros ofrecemos y, por ejemplo, si tenemos un post en el que te contamos cómo aumentar tu lista de suscriptores a la newsletter, luego lo conectamos con un recurso gratuito que es la checklist para tener tu newsletter gratuita, tu newsletter perfecta, y de ahí está enlazada una campaña de email marketing en el que te acercamos y te ofrecemos el servicio de que nosotros llevemos tu newsletter, ¿vale? Es decir, al final es un poco eso. Tenemos que pensar cómo queremos atraer a esa gente hacia nuestra página web, pero luego también cómo les vamos a convertir, qué les vamos a ofrecer. Si tenemos una tienda online de productos, vamos a poder ofrecerles dentro de esos posts directamente productos dentro de nuestra página web. En el caso de que vendamos servicios, pues vamos a tener que ir a eso, a conseguir sus datos o hacer que nos llamen. Vamos a tener esas dos opciones. Por otro lado, un blog nos puede ayudar a crear una comunidad, sobre todo esos negocios que no tienen redes sociales, porque al final las redes sociales no está su público objetivo o porque no interesa o por lo que sea, porque no tenéis tiempo, pues el blog te puede ayudar a crear esa comunidad, a crear un espacio de conversación para personas que están interesadas en tu sector, ¿no? En esos temas de los que hablas. Es verdad que es mucho más difícil crear una comunidad con un blog que en redes sociales. Igual que os he dicho antes lo contrario, también en este caso es mucho mejor una red social como Instagram, por ejemplo, para crear comunidad. Pero sí que si no lo tenemos nos puede ayudar. Para ello, si
también tenemos que tener muy en cuenta a la hora de escribir nuestras entradas, de siempre hacer esa llamada a la acción, de llamar a la interacción, a que la gente comente, a que escriba en los comentarios, incluso a que dé me gusta o que comparta nuestros posts en sus redes sociales. Otro beneficio de tener un blog es que nos puede ayudar a humanizar nuestra marca. Al final, sobre todo en negocios que son un poco más serios y que en la página web hablas mucho más formal, pues vamos a imaginar un abogado, por ejemplo. Tener un blog te puede ayudar a tratar casos concretos, a humanizar mucho más tu negocio, a hablarlo un poco, pues eso, más informal, a explicar más de tú a tú. Una de las cosas que, por ejemplo, en Consentido siempre nos dicen los clientes y nos caracteriza un poco es que hablamos de una forma en que los clientes nos entienden, ¿no? Al final, nosotros sabemos de marketing, pero la persona que nos contrata no tiene ni debe a veces, ¿no?, saber o entender sobre marketing. Entonces, de poco sirve que le hablemos de CPM, de SEM o de KPIs cuando no van a saber qué significa. Sin embargo, si en ese blog intentamos hablar ese lenguaje pues mucho más cercano para que la persona que ha entrado ahí y nos está leyendo entienda de qué estamos hablando, pues ya vamos a tener ese pasito dado, ¿no? Y pues eso, el caso de un abogado sería lo mismo. Cuando hablamos de unos tecnicismos o unos procesos que al final gente que nunca hemos trabajado con abogado no entendemos, pues un blog nos puede ayudar a tratar esos casos más concretos y a explicarlos de tal forma que cualquier persona lo entienda y pueda empatizar contigo. Y por último, un banco de contenido. Al final yo soy consciente que tener un buen blog corporativo, sobre todo cuando escribimos una vez a la semana o lo que yo mínimo recomiendo es una vez al mes, lleva tiempo, ¿no? Pues si tienes agilidad, a lo mejor 1 hora puedes tener escrito un post, pero sobre todo al principio a lo mejor puedes estar 4 horas escribiendo cada entrada. Es un esfuerzo que no todo el mundo tiene tiempo para poder realizarlo. Pero sí que es verdad que tenéis que tener en cuenta que todo el contenido que publicamos en el blog luego lo podemos reutilizar para muchísimas otras cosas. Entonces no son 4 horas que perdemos en el blog, sino son 4 horas que dedicamos, invertimos en el blog, que nos va a ayudar a captar clientes y a atraer visitantes, pero es que además todo ese contenido que hemos puesto ahí podemos aprovecharlo para hacer un carrusel en Instagram o un vídeo, para hacer un vídeo en YouTube y luego enlazarlo al blog y del blog también enlazarlo al YouTube, para publicar una newsletter, contenido de blog y también seguir fidelizando a esos clientes potenciales o a esos clientes que ya tenemos. Podemos utilizarlo para muchísimas cosas, incluso para dar una formación y así que tenéis eso, que pensar que no es una cosa que escribís y que se pierde, sino que luego podéis ir reutilizando todo ese contenido. Además, yo sí que recomiendo cuando tengáis artículos que están bien posicionados y que os están atrayendo bastantes visitas, es que en lugar de escribir otra vez sobre ese mismo tema, a menos que sea un tema súper amplio y puedas escribir sobre algo más concreto de ese tema, es que actualicéis esa entrada de contenido. Es decir, en el momento que tenéis un post que sí que os está trayendo visitantes, pues que una vez al año modifiquéis un poquito y lo actualicéis con el día a día, sobre todo cuando son temas que cambian, ¿no?, bastante a menudo, como puede ser el marketing, por ejemplo. Bueno, entonces, dentro de todos estos beneficios que nos da, pues también tenemos que pensar qué objetivos vamos a tener, ¿no? Pues hemos hablado de que nos podía dar beneficios desde posicionamiento hasta humanizar nuestra marca, pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos con nuestro blog? ¿Qué objetivo tenemos con un blog corporativo? ¿Qué es lo que queremos conseguir gracias a ese blog? Aquí se he puesto algunas de las opciones, ¿no?, que nos pueden servir, como puede ser fidelizar, atraer, conseguir ventas, aumentar el tráfico orgánico, posicionamiento SEO, conseguir confianza, branding, reputación, generar lead, comunidad, informar, bueno, muchísimos objetivos. Y hay uno bastante importante que creo que hasta ahora no hemos tratado o solo lo hemos mencionado, que es el monetizar. Hasta ahora hemos hablado de cómo podemos hacer que el blog nos atraiga visitantes y potenciales clientes hacia nuestra página web para luego ofrecerles algo que nosotros ya vendemos, como puede ser un producto o un servicio, pero también tenemos que pensar como un blog, como un sitio donde poder atraer tráfico y luego monetizarlo de otras formas, incluso de poder conseguir ingresos pasivos, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Pues metiendo enlaces de afiliación dentro de las entradas de nuestro blog o metiendo banners publicitarios a través de Google, por ejemplo, pero también hay otras compañías
que nos permite meter esa publicidad, o incluso cerrando tratos con otras empresas. Por ejemplo, si tenemos un blog posicionado a nivel local dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestra comunidad autónoma, podemos hablar con otros negocios locales y cerrar tratos de poner banners en nuestra página web, en nuestro blog, y a cambio pues un ingreso mensual según las visitas o según el número de clics que reciban desde nuestro blog. Entonces, no solo nos va a servir para ser más conocidos, para seguir atrayendo, sino que a la vez que podemos estar consiguiendo ventas, también podemos estar monetizándolo de forma pasiva y así crear una especie de máquina de hacer dinero que, bueno, yo esto lo cuento, pero es verdad que no es tan fácil. Nosotros, después de 2 años y pico trabajando el blog, sí que lo estamos monetizando y sí que nos está llegando todos los meses un dinero gracias a ese blog, pero sí que es verdad que no tenéis que pensarlo solo como una estrategia para monetizar, a menos que ese sea el objetivo, ¿no? Pero entonces no sería una web de servicios o de productos con un blog, sino sería un blog tipo portal o tipo revista en el que vais a centrar a crear contenido de un tema súper específico y luego monetizarlo vendiendo productos o servicios de otra gente. Vale. Y después de eso, ¿qué tipos de blog existen? Yo sé que a principios, sobre todo si no tenéis nunca un blog, os puede llegar a un poco a la cabeza de decir, pero vamos a ver, ¿y yo de qué hablo en el blog? ¿No? ¿O qué tipo de blog puedo crear? Porque es que en ninguno de los casos que hemos estado comentando ahora, pues me siento identificada o creo que se puede adaptar. Bueno, pues existen tanto blog como negocios un poco, pero a mí me gusta diferenciar estos 4 tipos de blogs. Está el blog personal, el profesional, el corporativo y el de nicho específico. Un blog personal es aquel en el que compartimos de todo opiniones, está escrito en primera persona, hablamos de temas de interés, pero hacia temas más personales o más nuestros, no tanto sobre un tema como puede ser emprendimiento o marketing o negocios, ¿vale? Hablamos de nuestras experiencias propias y eso está muy ligado a quiénes somos nosotros y por qué estamos escribiendo. Normalmente los blogs personales suelen ser blogs de una sola persona y eso, escribimos desde el yo hacia el tú. Luego está el blog profesional, que sí que sigue bastante alineado a la marca personal, a la persona profesional que está detrás, pero sí que ya hablamos de los temas mucho más ligados a nuestro negocio. Y bueno, nos puede servir para mejorar la autoridad y la reputación. Por ejemplo, si quieres dar formaciones o que te inviten a congresos, eventos, a ponencias, pues tener un blog profesional muy ligado a ti como profesional te puede ayudar a conseguir esos objetivos. Luego sería el blog corporativo, que suele ser el más común dentro de las empresas y eso siempre va asociado a un negocio o a una marca y lo que busca es generar branding, notoriedad y posicionamiento en buscadores. Y luego depende de la marca que vamos a poder hablar de un tono pues mucho más cercano o un poquito más formal. Y luego ya estaría el blog de un nicho específico que estaría focalizado en un tema súper concreto, ¿vale? Y sería un poco el que hablamos de si quieres ganar dinero con un blog, sí que sería lo suyo centrarte en este tipo de blog y escribir contenidos súper segmentados para posicionarte en palabras clave y sobre todo muy locales, ¿vale? Si queréis monetizar un blog, tenéis que pensar que a la hora de captar socios y captar, pues al final clientes, ¿no? O patrocinadores de vuestro blog, les va a interesar mucho de dónde vienen vuestras visitas. Entonces, de poco sirve que tenga, yo qué sé, un blog de maternidad y le intentéis vender a una empresa de carritos de bebé española si el 80% de tus visitantes vienen de Colombia, porque al final ellos van a poder ver que van a poder conseguir muy poquitos clientes de ahí, ¿vale? Entonces sí que tenemos que tener pensado y valorar un poco hacia qué tipo de cliente nos queremos dirigir, a quién queremos atraer hacia nuestra página web, hacia nuestro blog, pensando en los objetivos que tenemos luego a posteriori. Vale, entonces, ¿cómo elegir el tipo de blog? Yo aquí os hago algunas preguntas y luego iremos viendo según si eres una marca personal, si eres un negocio o si eres un e-commerce, qué tipo de blog pueden ir un poco más alineados a tu marca. Pero lo primero sobre lo que debemos pensar es un poco quiénes somos y qué parte de nosotros, de nuestro negocio, queremos reflejar en el blog. Si vamos a querer tener un tono más formal, más informal, si vamos a querer hablar un poco más desde el yo, desde el nosotros, o si queremos hablar únicamente sobre nuestro negocio.
Por otro lado, también debemos tener en cuenta cuáles son los objetivos que buscamos con un blog. Un poco lo que anteriormente hablábamos, tenemos que pensar si lo que queremos es atraer visitantes, si lo que queremos es fidelizar a nuestros clientes o si queremos monetizarlo con publicidad de terceros, ¿vale? Lo de fidelizar, también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que un blog nos puede servir para fidelizar a nuestros clientes actuales. Yo, por ejemplo, cuando tengo clientes que siempre me preguntan sobre un determinado tema en concreto, normalmente intentamos escribir una entrada para el blog. ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando me pregunten directamente, les comparto ese post y no tengo que estar dedicando ese rato a explicarles esa pregunta, ¿no? O ese problema que tienen. Y por otro lado, eso, pues además de ahorrar tiempo, pues puedo captar personas interesadas en ese tema que no sabía a lo mejor que existía, ¿no? Tenemos que escuchar un poco a nuestros clientes y reflexionar sobre qué problemas tienen y cómo nos pueden encontrar a nosotros, ¿vale? Luego, ¿sobre qué temas nos gustaría hablar? Yo lo que recomiendo cuando queremos empezar a crear un blog es crear un listado de temas, es decir, empezar a escribir artículos de blog que creemos que pueden ser interesantes para nuestro negocio. Y dentro de todos esos artículos, intentar sacar 3 o 4 o 5 temas importantes, ¿no? En qué tipo de temas un poquito más generales podríamos clasificarlos. ¿Por qué? Porque una cosa muy positiva dentro de un blog es que esté separado y diferenciado en categorías. Nosotros dentro del blog de Consentido, por ejemplo, está la categoría de emprendimiento, de eventos, de marketing, notas de prensa y comunicación, creo. Y están diferenciados según si hablamos pues, más de redes sociales o de marketing o más de medios de comunicación o incluso publicamos notas de prensa a nuestros clientes para que también sea un sitio donde darles ese huequito, ¿no? Esa parte importante a ellos. Entonces es importante que separemos esos temas para que luego cuando vayamos creando esos artículos vayamos clasificándolos en esas temáticas que hemos elegido anteriormente. Y el último punto que es importante en el que debemos meditar es qué punto de vista queremos aportar, desde qué lado vamos a hablar. Vamos a hablar de una parte más personal, vamos a hacerlo de una forma más profesional, vamos a hablar de temas muy alineados a nuestro negocio o vamos a permitir hablar de algo pues que sí, que tiene que ver con nuestro negocio pero no tanto, ¿vale? Y luego eso, pensar también a la hora de elegir los temas, que es súper importante que sean temas alineados a lo que luego vais a ofrecer, es decir, pensar siempre cuando estáis escribiendo qué es lo que vais a ofrecer al final, pero también tenéis que pensar que puede ser una forma de testar qué le interesa o cuáles son las tendencias actuales en el mercado. Nosotros hay veces que con el blog, igual que pasa con el Welcome Pack o con los libros sobre marketing para el Día de San Jordi, hemos podido ver qué intereses tiene la gente actualmente. Encima hay herramientas que nos pueden ayudar a medir y analizar cómo la gente llega a nuestro blog, como puede ser, por ejemplo, la herramienta de Google que se llama Search Console, que ahí vamos a poder ver a partir de qué palabras clave concretas, qué frases o qué términos buscan en Google y qué página de nuestra web aparece y cuántas visualizaciones hemos tenido y cuántos clics también nos ha aportado esa parte, ¿no? Entonces, con todas esas búsquedas, con toda esa información que vamos a ir obteniendo y también viendo cuáles son los artículos más visitados de nuestra página web, vamos a poder cambiar un poco de estrategia, de rumbo a nuestro negocio. Y no pasa nada. Por ejemplo, yo veo que en nuestro blog lo que más funciona es el tema de redes sociales, pero como a lo mejor a nosotros no nos interesa tanto conseguir clientes de redes sociales, pues intentamos vender un infoproducto ya creado sobre redes sociales o asociar a una formación sobre redes sociales que podemos luego tener un beneficio también, un ingreso pasivo. Es un ejemplo, pero bueno, que al final tenéis que pensar eso, cuáles son los objetivos que tenéis, pero también que os sirva para testar qué le interesa a la gente y también dónde está el hueco, porque a lo mejor pues, cuando yo publiqué el Welcome Pack no sabía que realmente no había ninguna empresa que hacía los Welcome Packs tal y como la gente necesitaba, ¿no? Y al final dije, jolín, pues ya que no existe en el mercado lo voy a ofrecer yo. Vale. Bueno, imagino que os han dicho al principio que si tenéis preguntas podéis ir escribiéndolas y luego al final las iremos resolviendo. Entonces, dime qué tipo de negocio y te diré qué tipo de blog necesitas.
Vamos a hablar de negocios que sean marca personal, negocios que son empresa y por último e-commerce, ¿vale? En el caso de que seáis marca personal, podríais hacer casi cualquier tipo de blog, tanto personal, profesional como de nicho específico. El único así que no acabaría de tener sentido es el blog corporativo. Entonces, si por ejemplo, si tu negocio tiene como base alguna cosa personal de tu vida, por ejemplo, pues eso, tienes un blog de maternidad en la que luego vendes animalitos de crochet hechos a mano, o de lifestyle y luego sacas tu marca de ropa, por ejemplo, o temas de espiritualidad, pues al final los objetivos de tu blog van a estar muy ligados a generar confianza, a crear comunidad, y la mejor forma de conseguir estos objetivos es creando un blog personal, hablando de tú a tú y de temas pues muy tuyos, muy sobre tu vida personal, ¿vale? Si tienes una marca personal, pero está mucho más ligada a algo profesional porque tienes tu negocio, lo único que eres tú sola frente al negocio, o a lo mejor no eres sola, pero sí que quieres que la única cara visible que se vea en la tuya, como puede ser en el caso de mentores, de asesores, community managers, pues ahí puedes crear un blog profesional. Vamos a centrar esos temas en el sector servicios, en aquello que estamos ofreciendo, pero también destacando pues ese yo, ¿no? Esa cara visible que de eso se basa la marca personal. Entonces, en este caso, los objetivos de blog va a ser atraer a potenciales clientes, demostrar tu expertise y posicionarte como referente en el sector. Este sería el tipo de blog que hablábamos antes. Si queremos volvernos referentes de en un sector concreto para luego poder ir a congresos, a eventos, ser ponentes, pues un blog profesional sería lo óptimo. Y luego también, si tenemos una marca personal, pero queremos crear un blog de un nicho específico en el que a lo mejor también no solo vamos a escribir nosotros, sino vamos a escribir con compañeros que también saben de ese tema, pues podemos crear un blog pues, centrado y focalizado en ese tema. Por ejemplo, si tenemos una tienda online de dropshipping o dropshipping, por ejemplo, sabes que no sería un e-commerce nuestro, sino que al final solo tenemos enlaces y vendemos productos que otras marcas se encargan de todo. Si somos influencers y también tenemos un montón de enlaces de afiliación hacia otras marcas y negocios de lo que conseguimos al final rentabilizar nuestra página web o nuestro blog. Si es un blog de lifestyle, pues podemos crear eso, contenidos súper específicos en base a eso, y no va a ser tanto alineado a nuestra persona, a lo que nosotros contamos, sino al sector del que estamos hablando. Entonces, al final es lo que ponía ahí, ¿no? En este caso sería si ofrecemos servicio o producto de terceros, o si trabajamos con afiliaciones, o todo este tema de ingresos pasivos. Vale. Si tenemos una empresa, una marca, sobre todo del sector servicios, vamos a poder elegir un poco entre el blog profesional y el blog corporativo. Al final aquí la diferencia va a ser si queremos que haya una clara cabeza visible detrás, o si vamos a querer hablar siempre un poco más en el nosotros, en el equipo, si queremos que hable la persona detrás del negocio o la empresa en general, ¿vale? Entonces, si, por ejemplo, si el negocio se centra en una persona como referencia de tu marca, incluso si tenemos cierta influencia en el sector, nos puede ayudar a tener un blog profesional, ¿no? Aunque todo el mundo conozca nuestra marca, si la persona que hay detrás es importante y tiene una consideración, ¿no? Que empieza a ser ahí conocida o que ya es muy conocida, ¿no? Como podría ser el caso, por ejemplo, de la empresa de Santander, ¿no? Con Ana Botín, que al final es la cara detrás de la marca. O también para pequeñas pymes o emprendimientos donde aunque tengamos un equipo detrás, la cara visible solemos ser nosotros frente a nuestros clientes, a nuestra comunidad. Al final la gente sí conoce nuestra marca, pero conoce la persona que hay detrás, le gusta hablar contigo, pues un blog más centrado en el que tú estás dando esos consejos, esa información, va a ser mucho mejor frente a un blog corporativo. Entonces, un blog profesional dentro de una empresa o una marca del sector servicios siempre va a estar un poco más ligada a demostrar expertise, a generar confianza, a fidelizar y a ser un referente dentro del sector. Sin embargo, eso, si queremos marcar un poco una cierta distancia y queremos hablar como negocio, no tanto sobre la persona que está detrás, pues vamos a centrarnos más en un blog corporativo. ¿Qué tipo de empresas les puede ir bien un blog corporativo? Bueno, pues si somos una empresa más grande o si trabajamos con empresas también muy grandes, donde les va a dar seguridad que haya un equipo grande detrás de esa empresa y no solo una cabeza representante o una cabeza visible. O si somos de un sector también muy técnico,
donde también te da bastante confianza que haya varias personas detrás y no solo una. Entonces, por algún ejemplo, esto sería una empresa de IT o empresas que están en pleno crecimiento, un blog corporativo podría ser una buena opción. Con un blog corporativo del sector servicios, pues al final los objetivos van a estar muy ligados a generar tráfico, a posicionarnos en Google, a comunicar también sobre nuestro trabajo, sobre lo que realizamos, a divulgar, ¿no? esa información como comentábamos antes, pero también a generar leads y captar potenciales clientes, que pues es una parte súper importante del blog que no tenemos que olvidar, que al final está muy bien compartir valor y dar contenido gratis a la gente, pero detrás de todo tenemos que pensar en cómo queremos sacar rentabilidad a ese blog. Vale, y ya por último, dentro de los temas de tipos de blog, ¿no? Según los negocios, si tienes un e-commerce, aquí yo sí que recomendaría que, sobre todo si es un e-commerce pequeño, es que sea un nicho específico. ¿Por qué? Porque si nosotros vendemos, por ejemplo, tenemos una marca de bisutería o de ropa, me da igual, y hablamos de temas, por ejemplo, de moda, al final vamos a atraer a gente que está interesada en comprar el producto que luego vamos a ofrecer. Sin embargo, si solo nos centramos en hablar de nuestras colecciones, de nuestros productos o de cosas muy concretas sobre nosotros, es que la gente no va a llegar hasta nuestra tienda online, porque es que a lo mejor no nos conoce nadie y las personas que nos conocen ya van a buscar directamente el nombre de la página web porque ya tienen claro que nos quieren comprar, pero al final no tenemos que centrarnos en esa gente que ya nos conoce, sino en cómo conseguir que más gente llegue hacia nosotros. Entonces, por ejemplo, eso, nicho específico. Si tenemos un target muy específico, incluso si hacemos dropshipping, y por ejemplo, un ejemplo de esto sería un negocio de venta de productos ecológicos o de alta clase social, ¿no? Por ejemplo, eso, tenemos una tienda online en la que vendemos todo tipo de productos ecológicos. Pues si creamos contenido sobre cómo producir cero residuos o cuáles son los materiales más sostenibles o qué 5 productos debes tener en casa para empezar a ser más ecológico, ¿no? Yo qué sé, serían, por ejemplo, temas de blogs, así he pensado rápidamente. Pues al final, aunque nosotros lo que vendamos realmente sean cepillos de dientes de bambú o jabones o champús sólidos, pues al final, haciendo todo este tipo de artículos, estamos atrayendo a gente que a lo mejor no te compra hoy ese champú sólido porque aún no está del todo seguro, pero que ya empieza a sonar de tu marca y que el día que se haya metido dentro del mundo este más ecológico y necesite un champú ecológico, se va a acordar de tu página web y de tu nombre y va a poder llegar hacia ti. ¿Vale? Entonces, no tenemos que centrarnos solo en hablar de nuestro producto o nuestro servicio, sino de hablar de esos temas que interesan a la gente que luego le va a poder interesar comprar nuestro producto o servicio. Bueno, en este caso, producto. Entonces, en este caso, los objetivos del blog van a ser atraer potenciales clientes, generar tráfico hacia la página web y luego también vender, ¿no? La venta directa o por afiliación. En este caso, en los posts deberíamos poner siempre enlaces a nuestros artículos, a nuestros productos, ¿no? De nuestra tienda online, siempre que los tengamos. Y en el caso de que no tengamos, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de los materiales sostenibles, podemos acabar esa entrada del blog recomendando otra entrada. Si no podemos recomendar ninguno de los productos que estamos vendiendo, vamos a intentar recomendar otro post de nuestro blog en el que sí que recomendemos el producto. Y así ya hemos conseguido que la gente que ha entrado hasta nuestra página web le hayamos aportado un valor y le hayamos redirigido hacia otro artículo que también le va a interesar y en el que ya sí le vamos a ofrecer un producto que nosotros vendemos, ¿vale? Y luego sí que cuando somos un poco negocios más grandes podemos centrarnos en blogs más corporativos, ¿vale? En este caso, bueno, pues eso, si es un e-commerce de cualquier sector que quiera conocer su trabajo. Los tipos de objetivos de blog van a ser generar tráfico, fidelizar, crear comunidad, captar leads, pero bueno, vamos a tener que tener claro que si queremos atraer tráfico, va a ser mucho más fácil creando un blog de un nicho específico que no un blog corporativo. Y si creamos un blog corporativo, vamos a ver nuestros productos, pero vamos a intentar darle la vuelta para no hablar, por ejemplo, de nuestra colección, poniendo el nombre de la colección que la gente no conoce, porque al final le hemos puesto nosotros, sino hablar un poco de la característica de las características de esa colección.
¿vale? En el caso de los champús sólidos, por ejemplo, pues no vamos a hablar del champú sólido Mallorca, sino vamos a hablar del champú sólido para cabellos grasos, por ejemplo. Y luego ya ponemos dentro el nombre de ese producto y los ingredientes que hemos utilizado y el por qué es apto para cabellos grasos y todo lo que queramos. Pero vamos a intentar que las palabras clave que trabajemos no sean directamente sobre nuestro negocio, sino sobre productos que la gente pueda estar buscando en Google. Y bueno, ¿qué elementos debe tener un blog para que funcione? Aquí esto está solo una slide, pero al final es de las cosas más importantes. Nosotros podemos crear un blog dentro de nuestra página web, que al final si tenemos una web en WordPress, que un 70% de las webs que hay en el mercado están hechas con WordPress, es tan fácil como abrirnos un blog y empezar a subir entradas. Bueno, sí, es decir, tener un blog es tan fácil como eso, pero tener un blog estratégico y que realmente nos dé los resultados que estamos buscando, pues bueno, no es tan sencillo. Tampoco significa que no lo podáis hacer vosotros mismos, sino que lo tenéis que hacer, pero teniendo un poco de estrategia, pensando un poco qué lo que queréis conseguir. Entonces, dentro de un blog estratégico hay algunos puntos que son los que hablamos aquí que es importante tener en cuenta antes de empezar. La primera de ellas es la estructura de nuestro blog. Lo más importante es que tengamos un blog que cargue rápido y que esté bien estructurado. Lo que hablamos un poco antes de las categorías, ¿no? De los temas de interés, pues es una parte bastante importante, pero también eso que sea rápido. ¿Cómo podemos conseguir eso? Bueno, pues a la hora de estructurar ese blog, pensar cómo podemos hacérselo mucho más fácil a la persona que ha llegado hasta ahí para leer esa entrada, pero también para que esa entrada vayan a otras. Por ejemplo, vamos a hacer que la carga sea rápida, subiendo imágenes con la resolución óptima. No subáis imágenes a 4000 píxeles si la gente lo suele ver en un móvil que sale a 300 o en una pantalla de ordenador que sale a 1200. Bueno, pues vamos a subirlo a 1200 para que la gente que lo vea en el ordenador lo vea bien, pero no es necesario que usamos imágenes a 4000 píxeles y que tarde muchísimo en cargar, ¿vale? Luego también es importante que tengamos un servidor, un hosting que sea bueno y que sea potente. Yo recomiendo que sea una empresa española, por ejemplo aquí en Mallorca, que mucha gente no sabe que son de Mallorca, tenemos a Don Dominio. Luego también me gusta trabajar con Rayola, que son de Galicia. Entonces al final, si tenemos alojado esa página web, ese blog en nuestro país, en el país que nos interesa atraer visitantes, a lo mejor nuestro negocio está aquí, pero nos interesan los visitantes de Argentina o Estados Unidos, bueno, pues entonces vamos a buscar un hosting de esos países, ¿vale? Pero bueno, el hosting es algo bastante importante. Y luego la estructura. Dentro del post yo recomiendo que utilicéis los títulos. No sé si lo hablo aquí más adelante, creo que no, pero bueno, cuando vosotros editéis un post en WordPress, ahí tenéis una opción en la barra de edición que os deja poner título 1, título 2, título 3, título 4. Esa es una parte súper importante porque le vas a dar información a Google de cuáles son los títulos de tu entrada, qué es lo importante. Y eso va a ser prácticamente imprescindible para poderte posicionar. Entonces, el título 1 siempre va a ser el título del blog, no vas a tener que hacer nada, ya viene por defecto, pero a la hora de crear ese contenido, sí que debemos pensar que no estamos escribiendo una revista, que estamos escribiendo una página web donde la gente suele leer o en el móvil o en el ordenador, da igual, pero quiere encontrar información súper rápido y hace scroll hasta que llega a lo que quiere leer. Entonces, es importante que estructuremos bien ese contenido, que hagamos pues eso, muchos títulos dentro del post, que lo jerarquicemos bien para que, por un lado, la gente pueda ir exactamente a esa parte que le interese, pero también que Google entienda cuáles son todos los temas y todo lo que tratamos dentro de ese post. Y luego ya más a nivel general de cómo es el blog, podemos, por ejemplo, añadir una barra de buscadores, un buscador donde la gente pueda buscar por una palabra clave o hacer una pregunta y que le aparezcan artículos relacionados con eso que está interesado. Eso sí, si ponéis esa barra de buscador, tenéis que revisar que vuestro buscador funcione y que cuando busquen las palabras concretas, realmente le ofrezca contenido similar y que vaya bien, ¿no? Porque hay muchos buscadores que te encuentras en páginas web que ponga lo que pongas no aparece nada porque no están configurados y no funcionan.
Luego también podéis poner, por ejemplo, una nube de etiquetas, que ahora ya no es tan popular, no se utiliza tanto, pero hace unos años funcionaba mucho cuando estaban los blogs de Blogger, por ejemplo, o el WordPress gratuito. Entonces eso hace que todos los hashtags o etiquetas que tú pones, que son como los topics de tu post, pues los más populares aparezcan ahí en la barra derecha y tú puedas seleccionar la etiqueta de pendientes y te lleven a todos los artículos que hablan de pendientes. Todas estas cosas son formas de hacer que la persona que está en una entrada de tu blog fácilmente la dirijas hacia otro post y aumentes ese tiempo que está dentro de tu página web. Para Google, a nivel de posicionamiento, para Google, además de tratar contenidos que estén bien hechos, que aporten valor, que sean interesantes, que no sean plagio, esa parte es muy importante. También analiza qué pasa cuando la gente ha encontrado vuestro post, ha hecho clic y ha llegado hacia vuestra página web. Si vosotros conseguís 1000 visitas al día, pero las 1000 visitas duran un segundo en vuestra página web, es decir, que entran y salen, vuelve a decir, ups, algo está pasando aquí, no me interesa mandar a gente a la página web de esta persona o de esta marca, porque al final a la gente no le está interesando el contenido. Esto puede pasar cuando tenéis una página web que carga muy lento, entonces la gente entra, ve que no carga nada y se va porque piensa que no funciona la página web. O también puede pasar cuando salen muchos pop-ups, por ejemplo, o no se puede leer bien porque la tipografía no es legible, o está muy pequeño o está muy grande, ¿vale? Entonces tenemos que testear muy bien esto y pensar cómo alargar ese tiempo medio de sesión. Entonces, si conseguimos que una persona vaya de un post al otro y del otro al otro, al final vamos a conseguir aumentar esa duración media de la sesión mucho más y va a ser un buen dato para nuestra página web y para ir mejorando poquito a poco de la nota que nos da Google, ¿no? Yo siempre hablo de Google como si fuera una persona, pero al final funciona un poco así. Google tiene un algoritmo que hay una parte que está publicado, otro que no, y algunos de estos datos que os estoy contando es información que toma en cuenta para ponernos luego como una nota. Hay herramientas y plugins de Google Chrome, por ejemplo, que podemos medir cuál es la nota que tiene nuestro dominio del 1 al 100. Si tenemos un 20 ya es una buenísima nota, ¿vale? Porque al final la gente que tiene más de 90 es Facebook, Instagram y páginas de estas que va a ser muy difícil competir con ellas. Pero sí que es verdad que en el momento que subimos contenido duplicado o que conseguimos que la gente que llega se va rápidamente, eso nos va a hacer bajar. Igual que si hablamos de temas que a Google no le gusten mucho o que enlazamos a páginas ilegales o tampoco bien vistas. Vale, la parte de segmentación. Bueno, es un poco también lo que hemos hablado, estructura de segmentación, los vídeos que contemos con un buscador, que lo tengamos diferenciado en categorías según palabras clave o términos muy populares, ¿vale? Todo esto nos va a ayudar a aumentar esa duración media. Otra parte importante es la periodicidad. Después de esto, que vamos a ver un poco esos casos concretos donde vamos a explicar, vais a poderlo ver fácilmente. Pero sí que es importante que cuando tengáis un blog escribáis de una manera periódica y constante. Yo recomiendo mínimo una vez al mes, pero lo suyo sería una vez a la semana. Nosotros incluso hemos llegado a publicar 2 y 3 posts a la semana, ¿vale? Pero bueno, con una vez a la semana sería genial y una vez al mes vamos a decir que sería suficiente, ¿vale? Pero siempre que podáis, cuanto más artículos subáis y la periodicidad sea mayor, mejores resultados vais a conseguir. Por un lado, porque vais a nutrir vuestra página web de mucho más contenido. Y por otro lado, Google se va a dar cuenta que actualizáis vuestra página de manera constante y va a aumentar esa nota sobre vosotros, ¿no? Porque va a ver que no tenéis una web abandonada que os han hecho hace 3 años y que no habéis vuelto a subir nada, sino que es una web que se va actualizando de manera recurrente, por lo que entiende que estáis ofreciendo actualidad a las personas que llegan hasta vuestra página web. Otro tema importante que sí que lo hemos visto también un poco anteriormente es conseguir o tener la opción de generar leads y realizar llamadas a la acción. Es importante que tengamos un formulario de suscripción a newsletter, por ejemplo, en el caso de que tengamos newsletter, claro está, que podamos ofrecer la descarga de recursos gratuitos, lo que hablábamos antes, pues al final ebooks o checklist o algún tipo de material que no nos lleve muchísimo tiempo crear, pero que pueda ser muy interesante para nuestro potencial cliente y que gracias a ofrecérselo gratuitamente la gente se lo va a descargar poniendo su nombre y su correo electrónico.
Y de esta forma ya vamos a poder incorporar en nuestra base de datos para luego mandarles comunicaciones o promociones o contactar con ellos incluso manualmente, ¿no? Y one to one. También podemos poner, por ejemplo, para e-commerce, más que un recurso gratuito y descargable, puede funcionar mucho tipo el test, yo digo, de la revista Bravo, Superpop, de hace unos años. Bueno, pues al final pequeñas encuestas o test donde usando la gamificación van a poder jugar con nosotros, con nuestra página web y a cambio van a poder vamos a poder ofrecerles algo, por ejemplo. Si tenemos eso, un e-commerce de ropa, de vestidos de mujer, ¿no? Pues hacer un pequeño test sobre ¿te gustan los flores o los estampados animal print? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué largo te gusta de vestido? Y que luego al final te diga cuál es el vestido ideal, ¿no? Pues al final es un test que la persona va a estar 2 minutos haciéndolo, vamos a conseguir que se queden en nuestra página web más tiempo y a la vez para conseguir la respuesta van a tener que darnos su nombre y su correo electrónico y ya vamos a poder captar esos datos para meterlos en nuestra newsletter, por ejemplo. Esa puede ser una opción y otra opción puede ser con descuentos, ¿vale? Haz este test y consigue un 10% de descuento o directamente el descuento gratuito. Existen muchos tipos de convertir visitantes en leads y bueno, estos son algunos de los más populares, pero sí que debemos pensar cuál es lo más óptimo para nuestro negocio. Luego, información de la marca. Sí que es verdad que cuando tenemos un blog en nuestra página web de servicios o de una tienda online, directamente si aparece en el menú principal van a poder llegar a nuestra página de quiénes somos o contacta. Pero si solo creamos un blog de hecho específico donde en principio no habíamos valorado la opción de hablar sobre quién está detrás, ¿no? O de cómo contactar con vosotros, pues os recomiendo totalmente, no 100%, que lo añadáis, ¿no? Que añadáis esas 2 páginas que pueden estar en 2 páginas diferentes o a lo mejor pueden llegar a estar unidas, ¿vale? Pero sí que es importante, por un lado, crear una página en el que contéis quién está detrás de ese blog, quién está escribiendo, por qué puede escribir de esos temas, qué ha estudiado, sobre qué trabaja, cuál es su experiencia, qué le interesa y si estamos hablando de un blog más personal, pues explicar por qué te interesa tanto ese tema, por qué escribes sobre eso. Y por otro lado, el facilitar ponerte el contacto, meter un formulario de contacto, nuestro teléfono, nuestro correo, nuestra dirección. Va a depender un poco de lo que queramos y de nuestro tipo de negocio. Pero al final, imaginar que hay una marca y quiere patrocinaros un post en el blog, pues tenemos que ponerles fácil el que lleguen hacia nosotros, ¿vale? Entonces, tanto al final de los posts podemos incluir una llamada a la acción de si quieres alguna duda o quieres seguir profundizando el tema, puedes escribirme a marta@comsentido.es o podemos directamente redirigir a la página de arriba. Algo muy importante o que ahora se utiliza bastante y que funciona muy bien es la reserva automática de reuniones. Un momento. No sé si alguno conocéis la aplicación de Calendly, pero es una aplicación que tiene una versión gratuita y otra de pago en la que directamente podemos configurar junto a nuestro calendario de Outlook o de Gmail o cualquier calendario virtual que tengamos y la gente va a poder reservar en los huecos que tenemos en nuestra agenda y nosotros, digamos, pues las reuniones de aquí solo queremos entre las 10 y las 12 del mediodía, ¿no? Por ejemplo, y mientras que no haya ninguna otra reunión en ninguno de mis calendarios. Pero bueno, eso nos va a ayudar a facilitar esa primera reunión con ese cliente. En los blogs o páginas web de servicios es algo que funciona muy bien, bastante más que en el tema del e-commerce que no tiene tanto sentido. Pero eso, si hablamos de un post, por ejemplo, unos posts más leídos ahora en nuestro blog, es sobre los tipos de feed de Instagram. Bueno, pues sí, ahí enlazamos a que reserve una asesoría con nosotros gratuita, una primera reunión, aunque sea 15 minutos, ya vamos a poder romper esa barrera del desconocido o del correo electrónico que al final no deja de ser frío y poder hacer una reunión por teléfono, vía Zoom, le podemos dar la opción con esa propia herramienta y vamos a tener cerrado una fecha. Es decir, vamos a ahorrarnos un paso y un trabajo de nosotros de que la gente nos deje sus datos, nosotros escribamos y a ver si conseguimos una reunión con ellos. Es decir, nosotros vamos a dar la facilidad directamente que puedan reunirse con nosotros y que puedan reservar en nuestra agenda la hora y día que mejor les vaya. Otro tema importante, sobre todo eso, si queremos crear comunidad como hablábamos antes, es la parte de la interacción.
Dentro de nuestros posts, sobre todo depende de la plataforma en la que lo editemos, vamos a poder añadir unas funcionalidades y otras. Una de ellas es meter, por ejemplo, botones para compartir en redes sociales. Podemos dejar eso, que compartan en redes sociales o que dejen un me gusta en el post y luego tener un ranking de los posts con más me gustas, por ejemplo. Podemos dar la opción de que comenten. Sí que es importante, por ejemplo, si dejáis la opción de que comenten, que tenéis que poner, bueno, vais a poder elegir si necesitan, están obligados a poner su correo electrónico, su nombre o incluso su página web. En el caso que hay la opción de poner la página web, puede que vuestra competencia vaya a vuestro blog a escribir artículos, porque de esa manera ponen su página web y ya están generando un link building, es decir, están generando enlaces dentro de tu web que es buena dentro del sector hacia ella, que es hacia competencia. Y eso es algo que a Google le gusta mucho, es decir, que nuestra página web esté enlazada en muchos sitios web es algo positivo para nuestro negocio a nivel del posicionamiento SEO. Entonces, sí que os recomiendo que si tenéis opción para que os dejen comentarios, sobre todo si tenéis un sector de servicios, es decir, si vendéis dentro de vuestra página web, es que o no dejéis la opción de poner la página web o tengáis la opción de que los comentarios no se publiquen automáticamente, sino que vayan a pendientes de aprobar. Entonces, en el momento que vosotros estén en pendiente de aprobación, podéis entrar y si veis que alguien de la competencia está escribiendo en vuestro blog y ha metido ahí su enlace perfecto a su página web hacia el servicio que vosotros estáis ofreciendo en ese post, pues podéis eliminar el enlace de su página web y dejar solo su nombre, por ejemplo, ¿vale? Es una opción que podéis hacer. Y luego, bueno, buenos posts. Aquí lo trabajamos en las siguientes lecciones porque tenemos nosotros un curso de cómo tener un blog corporativo de 6 sesiones. Ya hablamos, esto es un poco la primera parte, pero hablamos de cómo crear exactamente cada estrategia de marketing de contenidos. Pero bueno, así un poco en general, lo importante de tener un buen post es la cantidad de texto que hay. Yo recomiendo que sea mínimo de 800 palabras, aunque puede ser menos, pero sí que entre 800 y 1200 palabras es lo que nosotros solemos recomendar. Menos de 600, mejor que no, ¿vale? Yo sé que hay veces que decís, es que no sé de qué escribir. Bueno, pues repetir o pensar o intentar sacar más ideas alineadas a eso que estáis escribiendo, pero no publiquéis posts de 300, 400 palabras, porque al final... para empezar, si la gente leyéndoselo entero va a pasar ya muy poquito tiempo en vuestra página web y esa parte de la duración media de la sesión os va a perjudicar, pero es que además Google considera un contenido interesante cuando tiene a partir de 700 y pico palabras. Otro tema interesante es que trabajéis esos títulos, lo que decíamos H1, H2, H3, H4 dentro del contenido. Y que analicéis las palabras clave. Hay muchas herramientas para analizar las palabras clave. Está SEMrush, está Google Trends, está Google directamente. Si vosotros queréis escribir sobre botellas de agua que aguantan el calor, pues escribir eso mismo en Google y ver, por un lado, cómo están escritos los títulos de las posts que aparecen en las primeras posiciones, porque significa que la gente que aparece ahí algo bien está haciendo, y no me refiero a las primeras posiciones de publicidad, que puede que os aparezca, sino a partir de la publicidad que aparece ahí. Y por otro lado, según vais escribiendo ese título o estas palabras clave, fijaros qué recomendaciones os da Google, ¿vale? Porque eso significa que son las búsquedas más populares. Os recomiendo siempre que lo hagáis en Google porque es una herramienta gratuita y accesible para todos, pero ya digo que hay muchas otras herramientas que nos pueden ayudar a buscar esos términos clave. En nuestro blog, de hecho, hay un post que hablamos de esas herramientas, entonces podéis entrar ahí, pero ya digo, está SEMrush, está Answer the Public, que cuando os faltan ideas es una herramienta que os recomiendo mucho porque vosotros podéis poner un término clave, un concepto, y de ahí os van a aparecer directamente qué títulos podéis escribir, ¿no? Por ejemplo, si vosotros ponéis móvil, os va a aparecer qué móviles son los más populares en 2021 o qué es lo más importante para comprar un móvil. Bueno, os van a aparecer un montón de preguntas con el qué, el cuándo, el quién, el cómo comprar un móvil o dónde comprar un móvil. Y os va a ayudar a pensar esas ideas, ¿no? Para elaborar el contenido. ¿Qué más? Bueno, algo súper importante que antes lo he dicho, pero es lo que os debe quedar más claro, es que a Google no le gusta nada el plagio. En el momento que detecta que hay contenido en vuestra página web que habéis copiado y pegado de otros sitios, y aunque parezca mentira, hay mucha gente que hace eso, y no solo en el blog, sino en los contenidos de su página web,
os va a penalizar. Uno de los primeros clientes que nosotros tuvimos cuando empezamos en la agencia era un despacho de abogadas donde ni siquiera buscando el nombre concreto de ese despacho de abogadas aparecía en Google. Yo entré ahí y vi que en los servicios donde ponían derecho penal, derecho legal, derecho no sé qué, derecho mercantil, por ejemplo, habían copiado y pegado de Wikipedia la definición. ¿Qué pasa? Que al final la web era un 100% plagio de Wikipedia y de otras webs. Entonces Google no creía nada interesante, cero interesante que esa web fuera conocida, que enseñar esa web a visitantes, porque al final no tenía nada de contenido propio. Nosotros lo que hicimos fue revisar todo ese contenido, redactar contenido nuevo para todas las páginas de esa página web y en menos de un mes de empezar a trabajar con nosotros. Si buscabas el nombre de la empresa, obviamente salía la primera, pero también empezó a aparecer en buscadores utilizando términos más concretos. Entonces, yo entiendo que hay veces que tenemos que hacer algo de plagio copiando y pegando una definición. No pasa nada, sobre todo cuando es en un blog. Si de 1000 palabras hay 100 que son definiciones, no pasa nada, no va a pasar nada. Pero sí que intentar evitar ese copiar y pegar. Siempre que podáis, escribirlo con vuestras palabras y adaptar un poquito el contenido. Y en el caso de que estéis citando, poner la fuente, citar correctamente la fuente, enlazar hacia dónde está eso que estáis compartiendo, ¿vale? Vale, dentro de los botones para compartir en redes se me ha olvidado una cosa importante y es que existen algunos plugins de WordPress, por ejemplo, pero bueno, de todas las herramientas de tipo de blog, para poder configurar cuál es el texto que queréis que aparezca cuando lo comparten en redes sociales. Y eso puede ser muy útil, por ejemplo, para que cuando alguien lo vaya a compartir en sus redes sociales, directamente aparezca el título de ese post y vuestro enlace, por ejemplo, de Twitter, vuestro nick de Twitter. Entonces, de esa forma ya toda la gente que os está compartiendo ya también os está enlazando a vuestras redes sociales, algo que puede ser muy positivo. Cabe decir que hoy en día la red social que más se utiliza o que más está creciendo es Instagram o incluso TikTok. Y el tema de compartir los posts en esas redes sociales no es algo común que se suele hacer. Esta parte funcionaba mucho más cuando se utilizaba Facebook y Twitter como redes sociales así más generales. Bueno, seguimos con los buenos posts. Eso, los términos clave, analizar muy bien. Y en el momento que tenéis un término clave, tenéis que buscar cómo poner ese término clave muchas veces dentro del post sin que parezcáis una máquina extraviada, ¿no? Que se ha puesto a repetir todo lo que escribe de una manera sin sentido. Entonces, buscar sinónimos, también esas palabras no significa que tenga que aparecer el término clave tal cual, también puedes usar sinónimos, pero sí que es importante que el término clave tal cual aparezca en el título del post, en el enlace de ese post y en mínimo uno de los subtítulos, ¿no? de esos H2 o H3 que hemos hablado dentro del interior. Además, cuando subáis imágenes, también es importante que nombréis esas imágenes correctamente, tanto en vuestro ordenador antes de subirlas, como una vez que las subáis, os va a aparecer varias cajitas para escribir texto, como puede ser el alt o la descripción de la imagen, y ahí es importante que pongáis tanto en nombre, descripción como en alt de la imagen las palabras clave del post que estáis escribiendo. Y si subís varias imágenes por post, pues especificar cada cosa qué significa, pero apareciendo siempre esas palabras clave principales de ese contenido. Luego, a nivel también de crear buenos posts, es importante que no justifique los textos. Yo sé que hay muchos que tenemos un poco de todo con ese justificar textos, pero está comprobado, está estudiado que cuando nosotros leemos en pantallas, si los textos están justificados nos aburren y nos vamos. Sin embargo, cuando están impresos hay que justificarlos, pero cuando leemos en una pantalla es importante que no se justifiquen, porque la forma que nosotros tenemos de leer en pantallas es una lectura en F. Es decir, nos vamos centrando en aquellas frases que destacan bien porque tienen negrita o cursiva o algo o un color diferente o un tamaño más grande, o aquellas que sobresalen más del texto. Entonces, intentar eso, no justificar el texto y luego utilizar las negritas un poquito con sentido común también. ¿Qué otras cosas importantes? Pues ya está, jugar un poco con los tamaños, con las negritas, con los colores no recomiendo que juguéis a menos que sea el título, por ejemplo, eso sí, pero que no parezca ese post un copiar y pegar de muchos tipos de letra, colores y tamaños diferentes.
Y un poquito eso, si tenéis alguna duda más sobre estos elementos imprescindibles, luego al final las vemos. Y bueno, aquí vamos a explicar algunos casos que hemos tenido. He explicado solo 3 casos para no enrollarme mucho con esto y poder dejar, aunque sea media horita para las preguntas. Pero bueno, espero que os ayuden a entender un poco cómo funciona un blog y que sí, que realmente da resultados. Bueno, en este caso son datos reales de una ilustradora digital de Ibiza, concretamente. Y bueno, empezamos a trabajar, estuvimos solo 6 meses trabajando con ella porque luego empezaba su época fuerte, verano, y no tenía tiempo para esto. Pero si vemos los meses que estuvimos trabajando, tuvo un repunte súper notable a nivel de visibilidad. Nosotros empezamos en enero, que es más o menos por aquí, entonces es algo que no se nota de manera inmediata, es decir, en enero empezamos a trabajar y en enero no se nota ese repunte, se va notando poco a poco, pero según vamos creando más contenido, según vamos nutriendo esa página web de artículos en el que aparecen esas palabras clave de ese negocio, las búsquedas van aumentando y van subiendo las impresiones y los clics. ¿Qué pasa? Dejamos de trabajar, pues eso, en junio, porque venían los meses fuertes para ella y no iba a poder dedicar tiempo a esto. Entonces todo cayó en picado. Es decir, todo el esfuerzo que hemos estado haciendo para ir mejorando en impresiones fue cayendo. ¿Por qué? Porque al final Google detectó que se había parado de crear contenido nuevo en esa página web. Y también paramos de desarrollar y trabajar otros términos clave. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Bueno, pues que el marketing de contenidos es una carrera de fondo. Ni vamos a conseguir resultados en el primer mes o hay veces ni en los primeros 3 meses que trabajemos pero el problema es que sí que vamos a notar los resultados cuando dejamos de trabajar. Entonces, no es algo para impacientes. Es eso, es importante. Podéis hacer, por ejemplo, un sprint y estar los 6 primeros meses de empezar a trabajar esta estrategia de marketing de contenidos publicando todas las semanas y luego bajar un poco, pausar y publicar una vez cada 2 semanas y luego una vez cada semana, por ejemplo. Sí, eso lo podéis hacer, pero nunca os canséis, ¿no? O dejéis de trabajar de manera inmediata porque se van a ver. Es decir, vais a notar los resultados rápidamente, sobre todo cuando van hacia abajo. Estos resultados hemos sacado la herramienta de Search Console de Google que antes os comentaba, que os recomiendo tanto si tenéis blog como si no, que os lo instaléis, que lo configuréis en vuestra página web. Si es con WordPress es bastante sencillo, es poner un código y si es con otras páginas web también. Normalmente es poner el código o en la web o en el hosting donde tenéis alojado vuestro dominio. Me estoy quedando ya sin voz. Tengo que aprender a tener un tono que no me quede sin voz antes de acabar. Vale, entonces, eso es lo que comentaba, la herramienta Search Console os va a dar tanto cuántas impresiones ha conseguido vuestra página web, tanto los clics que habéis conseguido, como una gráfica de los términos clave en los que aparecéis. Concreto, vais a ver que a veces vais a aparecer con el mismo término clave con tilde y sin tilde, o añadiendo un 1 o un D, ¿vale? Es decir, no van a ser palabras sueltas, normalmente son frases de búsqueda, que es como la gente os busca. Y os va a ayudar tanto a ver si lo que estáis trabajando os está funcionando, como cómo escribe la gente, porque al final el tipo de cliente que tengo yo a lo mejor es diferente al que tenéis vosotros y escribe de una manera diferente, porque tiene unos estudios diferentes o vive en un lugar diferente, ¿vale? Puede variar en muchas cosas. Entonces es importante que analicéis cómo la gente os busca, cómo se está encontrando y cuáles son esos temas interesantes. Entonces os recomiendo que os instaléis esta herramienta. Vale, luego aquí os enseño el blog de Consentido. Aquí os aparece un dato desde abril de 2020. Para que os hagáis una idea, nosotros empezamos en abril de 2019, es decir, aquí llevamos ya un año. Aquí aparecen los clics y aquí las impresiones. ¿Qué pasa? Nosotros cuando empezamos, ese primer año empezamos a escribir un post a la semana más o menos, y justo a partir de esa fecha empezamos a escribir 2 posts a la semana porque veíamos que el blog nos atraía muchísimo tráfico, que estábamos consiguiendo clientes, pues a lo mejor más del 50% de nuestros clientes vienen a través de nuestro blog, de nuestra página web corporativa.
y queríamos seguir aumentando esa visibilidad. Queríamos aparecer en muchos otros términos claves para ser más visibles y también para ser referentes del sector. Entonces, aumentamos esa periodicidad y empezamos a escribir 2 posts a la semana. ¿Vale? Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Pues las impresiones totales, si veis, se dispararon bastante, pero los clics iban aumentando, pero tampoco tanto. Entonces, además también es verdad que trabajamos días concretos para tener esos picos. Si os fijáis, hay algunos picos de clics y de impresiones, que fueron en este caso el día del Community Manager, alguna novedad en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, pues que ahora Instagram te deja poner un enlace aunque no tengas 10.000 seguidores. Bueno, no hemos escrito sobre ello, podríamos escribir, la verdad, Estefanía, toma nota, podemos escribir sobre eso, pero sí que, por ejemplo, he escrito sobre TikTok, cómo puede monetizar TikTok, ¿no? Y cuando salió todo eso esa semana, pues tuvimos un super pico que aún no mantenemos, ¿no? A día de hoy. Entonces, conseguimos aparecer, ¿no? Aumentar esas impresiones pensando cuáles eran los términos clave concretos y cuáles iban a ser los términos de moda que iban a estar en la mente de los consumidores en esa etapa. Por ejemplo, San Valentín, San Giorgio, que hablábamos, ¿no? Pues si sabemos que el día de San Giorgio la gente va a buscar libros, en nuestro caso libros de marketing, pues vamos a pensar un mes antes de San Jordi en publicar un post sobre eso, ¿vale? Porque a lo mejor tenemos la suerte que tuve yo ese año de que se me posicionó en 24 horas, pero a lo mejor no. Entonces vamos a intentar planificar un poco eso. O cuando son rebajas o eso, San Valentín, Navidad, pues nosotros publicamos pues de estrategias de marketing para San Valentín o para hacer rebajas, ¿vale? Vamos a pensar en eso. Pero ¿qué pasó? Que llegó un momento que sí, que empezamos a aumentar muchísimo las impresiones, pero los clics nos costaba un poco más crecer. Entonces lo que hicimos es intentar crear artículos para conseguir que esas impresiones se convirtieran también en un aumento mucho más elevado de clics. Si os fijáis, en los últimos meses, casi en el último año, las impresiones se han ido manteniendo, incluso han podido llegar a bajar en alguna época, pero los clics han aumentado. Actualmente tenemos pues eso, una media de que aparecemos en Google unas 8.000 impresiones al día, de las cuales nos llegan unos 100 y pico, 150 clics al día a nuestra página web gracias a los buscadores de Google. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestra primera estrategia y ir también modificándola en el tiempo según las necesidades que vayamos teniendo. También, si os fijáis, otros datos que te da es la posición media. Aquí dice que la posición media de los resultados en los que aparecemos es la 23,4. Sería en la tercera página, la tercera posición, ¿vale? ¿Significa que siempre aparecemos en esa? No, significa que nosotros ahora estamos posicionados en más de 1.000 términos clave. Entonces hay en términos clave que aparecemos en la página 20 y en otros aparecemos en el primer resultado, ¿vale? Entonces ahí te saca la media. Pero luego más abajo, que no os he querido compartir tanta historia, pero si vamos seleccionando término clave por término clave, te va diciendo en ese término concreto en qué posición apareces. Y luego el último caso que os he traído aquí es el de una web nueva. Aquí la clienta, que encima era conocida nuestra, entonces desde el principio quiso trabajar con nosotros porque era un proyecto nuevo, pero ya trabajamos con ella en otros proyectos anteriores y de inicio quiso que estuviéramos acompañándola. En este caso era una página web unida a un e-commerce. La web se centraba sobre todo en tema blog, blog de nicho sería información concreta sobre un tema y eso alineado a una venta de un producto dentro de esa web. Empezamos a trabajar los contenidos en el blog desde el día 1 que se lanzó esa página web, pero si os fijáis, se lanzó, pues mira, el 11 de enero, aquí lo pone, o esa primera semana de enero, hasta abril prácticamente no consigue resultados, es decir, apenas llegan visitas a su página web gracias a Google, el tráfico nada, clics muy poco. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que empieza, claro, Google se da cuenta de que está subiendo, de que encima subes contenido de manera periódica y claro, a la vez de que Google se da cuenta de que está subiendo todo ese contenido,
pues también cada vez estás posicionándote en más palabras clave, estás trabajando más términos, porque cuanto más artículos, pues más contenido, de más contenido se nutre tu página web. ¿Qué pasa? Que empezó a dar el subidón. Entonces, de abril a agosto, este pantallazo creo que es de la semana pasada, pues al 23 de agosto, si os fijáis, ha aumentado tanto en impresiones como en clics, especialmente en clics, que es la barrita azul. Entonces, si os fijáis, eso, lleva 8 meses trabajando esta página web y ya está teniendo unas impresiones pues de 300, 400 al día. Hay días que un poquito más, ¿no? Pero la media estaría por aquí, 300, 400, y está teniendo unos 10 clics diarios hacia la página web gracias a Google. ¿Es poco? Hombre, pues si lo comparamos, por ejemplo, con Sentido, claro que es poco, pero estamos contando que ha empezado a trabajar y con un presupuesto tampoco súper elevado porque era como un segundo negocio que tenía esta persona. Entonces, gracias a un blog podemos tener resultados. Bueno, pues yo creo que este ejemplo es el más claro, porque os podría poner también páginas web de otros clientes a los que hemos realizado la página web, por ejemplo, pero no han querido invertir en estrategia de marketing de contenidos y apenas se crece, es decir, es muy difícil hoy en día atraer visitantes a una página web, especialmente en una tienda online casi, en la que no trabajamos los contenidos de un blog, porque a menos que ofrezcas un servicio, un producto súper puntero, que no haya nada en el mercado, y importante, que la gente busque ese servicio concreto y que hayas trabajado los contenidos de tu web suficiente para que cuando la gente busque sobre eso tú aparezcas, en el caso de que tengas competidores, varios, ya van a aparecer delante de ti, sobre todo si llevan más tiempo que tú o si ellos trabajan una estrategia de marketing de contenidos que tú no. Y bueno, pues más o menos ya hemos llegado hasta el final. No sé cómo se hacen aquí las preguntas o las respuestas. Muchas gracias a la oficina de Acelera Pyme y a la Cámara de Comercio de Mallorca. Y... Uy, Bueno, oigo por aquí. no, iba a decir, nada, gracias Marta por... Uy, espera que se ha quitado el vídeo otra vez. Gracias Marta por la exposición y por las cuestiones planteadas. Bueno, las preguntas normalmente se pueden plantear a través del chat si alguien tiene alguna. Yo, si te parece, para romper un poco el hielo y preguntar bueno, sobre las cuestiones, sobre todo relacionadas también con la temática de creación de un blog, ¿vale? Porque ahora también se ha puesto muy de moda el contratar los servicios de un copywriter, al final, que es alguien, ¿no?, que escribe, que te ayuda un poco con el tema de contenido. ¿Cómo funciona un poco, pues, en este caso, los servicios profesionales de alguien que escribe, en este caso, contenidos para un blog? Claro, cuando nosotros queremos trabajar en una estrategia de marketing de contenidos, podemos escribir a nosotros o contratar a alguien, un copy o una agencia o, bueno, hay diferentes opciones. Por ejemplo, nosotros normalmente lo que planificamos es una estrategia mínimo a 3-6 meses, por lo que veíamos que trabajar el blog durante un mes nos sirve de bastante poco porque apenas vamos a conseguir resultados y analizamos mucho el sector. El sector en el que está la competencia, cuáles son los principales competidores y qué podemos buscar, ¿no? Cuál es el punto que nos va a diferenciar de ellos para poder atacar esos términos clave, lo que hablábamos. El posicionamiento SEO es algo que no se consigue en 2 días, el SEM sí, es decir, si es una campaña de SEM, de publicidad de pago en Google, buscamos los términos exactos de la competencia y vamos a por ellos y ya están nosotros delante. Pero cuando queremos algo más orgánico, tenemos que buscar justamente el hueco donde nuestros competidores no están y nosotros sí. Entonces, sí que necesitamos, o lo ideal es que nos empapemos mucho de cómo es la persona que está detrás del negocio, sobre todo cuando es una marca personal, si es un negocio no es tan complicado, no es tan importante para poder escribir como si fuéramos ellos, que puedan empatizar. Entonces solemos pasarles un índice de temáticas, eso, a 3 meses o a 6 meses como mínimo y nos encargamos de redactar el contenido, de subirlo a su plataforma, de poner todo el tema del plugin de SEO, que hoy no os ha dado tiempo a verlo, pero es meter todos los términos clave, hacer un poco el extracto de cada post para que desde el principio, cuando aparezcamos en los buscadores, llame un poco la atención y den clic en nosotros y no en otros.
Muy No sé bien. si te he respondido, pero... No Sí, nos sí, hacemos sí, pasar sí. por la persona en caso del blog sea Claro. personal, sino que, bueno, pues eso, ¿no? Tenemos también una serie de reuniones, intentamos conocer el producto, a la persona, sobre todo el cómo habla o cómo se Vale, dirige a sus clientes. muy Es bien, todo muy personalizado. muy bien. No sé si hay preguntas, si queréis intervenir y hacerlas, por supuesto podéis hacerlas, lo digo a los espectadores en este caso. Yo siempre le he dado mucha importancia al tema de la creación de blog, ¿eh? Es decir, creo que es la manera más, o por lo menos en mi opinión, la manera más fácil muchas veces en la pequeña empresa de posicionarse en un nicho de mercado, sobre todo, ¿sabes? Sobre todo negocios muy de nicho que al final tienen poca inversión en marketing y donde las políticas de SEM son muy caras si quieres realmente posicionarte bien. Entonces, yo siempre he creído mucho en el SEO porque al final Google lo que enfatiza es el conocimiento experto y al final es lo que le interesa. Le interesa que la gente que sabe de un tema escriba. Entonces, vosotros lo veis muy útil para, sobre todo lo que digo yo, negocios de nicho muy, muy concretos que a veces dices, oye, pues sobre esta temática concreta, lo que tú has dicho antes, oye, pues voy a hacer botellas de plástico reciclables, no sé qué. Claro. ¿Cómo, digamos, orientáis a la gente cuando viene con un negocio así? Porque es verdad que la gente a veces viene con el tema claro, pero otras veces viene con un negocio que ha montado y lo que quiere es posicionar su página. Claro, es que depende mucho, pues eso, en el sector servicios, pues hay veces que es más complicado, ¿no? O en el caso del abogado, pues podemos hablar de casos que ha hecho el abogado o preguntas o 10 cosas que debes tener en cuenta antes de elegir un buen abogado, ¿no? Temas así. Pero a nivel de e-commerce es mucho más sencillo. Por ejemplo, Claro. llevamos varias floristerías, pues podemos escribir desde cómo se... Uy, me he oído por ahí. ¿Cómo se cuida X planta? ¿Cuáles son las 3 flores típicas en primavera? Es decir, hay muchísimos contenidos. Así que es importante, pues eso, pensar, ¿no? Es decir, de poco nos sirve hablar de cómo cuidar una planta si solo vendemos flores y no plantas, pues es que no tiene sentido que escribamos sobre eso por mucho Claro, tráfico que podamos atraer. Y en el caso de claro. los servicios es un poco lo mismo, tenemos que pensar qué dudas y lo que hablamos al principio, pensar en qué dudas nos hacen nuestros clientes actualmente. Cuando empezamos a trabajar con un cliente, ¿qué nos suele preguntar? ¿Qué le suele preocupar? ¿En qué le solemos ayudar casi un poco fuera de nuestro servicio? Pues empezar escribiendo sobre eso, en esas principales dudas en servicios, ¿no? Muy En bien, concreto. muy bien. Hay una pregunta que dicen que ¿qué libros u otros materiales recomendarías para principiantes en blogs, creación de página web? Y bueno, agradece vuestras sugerencias para ofrecer servicios. Vale, bueno, yo te recomiendo nuestro blog. No, pero Okay. es verdad que en el Bien. blog de Consentido publicamos mucho sobre marketing de contenidos y sobre otros temas, Muy pero bien. sí que creamos contenido bastante didáctico. Google tiene también su propio portal en el que puedes aprender más sobre posicionamiento, que tiene en cuenta. El blog de SEMrush también es muy potente porque luego te vende una herramienta para analizar todo ese tema de cómo funciona un blog. Pero bueno, buscando en Google vas a encontrar un montón de formación. Y Perfecto. libros, yo es que en este caso recomiendo mucho más buscar en internet que libros. ¿Por qué? Porque al final es una cosa que cambia tan rápido que el tiempo que se tarda en aprobar, editar y publicar un libro ya se ha quedado un poco desactualizado. Entonces, en este caso recomiendo eso, que leas en internet. Sí. Sí, yo ahí también llego a tu misma conclusión, Marta, porque cada vez que me explican que van a cambiar el algoritmo de Google, me pongo nervioso de a ver qué es lo que hay que hacer. Dejo ahí el nombre de SEMrush por si alguien Ah, muy no... bien, ¿Vale? perfecto, muy bien. Una magnífica herramienta también Sí, luego para hay el un tema. montón de formaciones, por ejemplo, en doméstica hay formaciones donde puedes, pues eso, comprar por 10, 15 euros en Mm. cosas concretas y hay sobre posicionamiento. En Mm. Hotmart también. Nosotros, iba a decir en octubre, no sé si nos va a dar tiempo en octubre, pero antes de final de año en Hotmart también vamos a publicar una formación sobre cómo empezar con tu estrategia de marketing de contenidos. Entonces, Muy bueno, bien. hay muchas formaciones sobre eso, no solo la nuestra, Y sobre sino... todo lanzarse a toquetear y a probar, empezar con el WordPress que hay de prueba para, bueno, Claro, pues para ir diseñando, ir soltándose e ir viendo las dificultades, porque muchas veces empiezas a formarte cuando todavía no sabes ni cómo funciona la herramienta. Entonces,
vale la pena que primero eches un vistazo y veas tus dudas y de ahí empieces a resolverlas. Sí, es eso, es poner en práctica. Nosotros tenemos una clienta que encima es de una de mis primeras clientas y que a día de hoy sigue con nosotros y pues hay una relación ya casi no con clientes, sino personal, que bueno, en su blog, claro, sus colecciones ella vende pendientes, artesanos, tal, y los nombres, pues había una colección que hizo con nombres de persona. Y uno de ellos era, por ejemplo, Rebeca. Claro, y están los Rebeca azul, los Rebeca marrón, los Rebeca no sé qué. Y se posicionó en Google en el término Rebeca azul, por ejemplo. Y claro, la gente que buscaba, y bueno, estaba Pamela, es que era Rebeca y Pamela. Y claro, la gente que buscaba Pamela verde o Rebeca azul estaba buscando o una chaqueta o un gorro, no estaba buscando pendientes, ¿no? Entonces, sí que poniendo en práctica y empezando a probar, pues nos vamos a dar cuenta de qué funciona, de cómo la gente busca, de cómo no tenemos que escribir los contenidos y aprender nuestros errores, ¿no? Pues lo que decíamos con lo del Welcome Pack. Si nosotros no... Yo hay veces que me frustro, ¿no? Y digo, jolín, es que se nos han posicionado posts en el blog que al final no me interesa de nada que se posicionen porque no están conectados a vender nada, ¿no? Bueno, pues vamos a centrar entonces y los próximos artículos vamos a tener muy clara la intención desde el principio de qué es lo que queremos vender después. Y también sí que debemos tener en cuenta que a lo mejor nos interesa hacer artículos que solo atraigan visitantes porque son temas del momento y luego de ahí enlazar a otros posts de nuestro blog, por ejemplo, ¿no? Es decir, que también debemos tener eso. No todos los posts deben tener o tienen por qué tener el mismo objetivo. Y si luego queréis monetizar el blog, pues tener posts, aunque no vayan enlazados, bueno, que sí que sean un poco de vuestro sector, ¿no? Pero que no vayan enlazados concretamente a un servicio, a un producto, sí que os pueden atraer un montón de visitantes y de esta forma podéis monetizar vuestra página web con publicidad, display, ¿no? Por ejemplo. Ah, vale, aquí habían puesto el link. Muy bien, Estefanía. Uy, José Antonio te ha silenciado, no te oímos. Perdón, sí, he sido yo, fallo mío. Nada, no, habían hecho una pregunta, pero habéis sido muy eficientes y ya habéis puesto el tema. Bueno, pues nada, si en principio pues no hay más preguntas, agradeceros tanto a Marta como a Estefanía la intervención y el webinar, que yo creo que ha sido de mucho interés. Creo que es un tema que a veces pasa muy por encima la gente cuando empieza a trabajar en el tema web, sin darle, yo creo, la debida importancia que hoy tiene, porque todos somos animales de costumbres y hoy en día cuando no sabemos de un tema, lo primero que hacemos es que vamos al señor Google a poner sobre aquello para ver si encontramos información en algún sitio. Y Claro. entonces el poder trabajar un blog de una manera adecuada ayuda, yo creo, de en gran manera a tener ese posicionamiento, aunque seas un negocio muy micro nicho, que es a veces, yo he contado ejemplos que he vivido históricamente de negocios micro nichos que te parecían anecdóticos, como por ejemplo hacer, me parece que eran los palos de tricotar, tricotar lana, que parece que es una chorrada. Pues había unos chicos que estaban posicionados en la venta de palos de tricotar hechos a mano y estaban posicionados a nivel mundial, tenían pedidos de todo el mundo con algo tan concreto como era eso, haber creado un blog sobre el tema de tricotar, que era un tema que bueno, pues yo desconocía que tuviera tanta popularidad, pero resulta que sí que había mucha gente practicante, había comunidades, incluso verticales de gente especializada. Y a raíz de trabajar un blog, pues consiguieron posicionar su página a nivel de venta de producto. Sí, es eso. Yo hay veces que la gente nos dice, pero los blogs, si la gente ya no lee blogs, si ahora la gente se mete en Instagram y en redes sociales y digo, bueno, vale, pero tú tienes un día un problema y ¿qué haces? ¿Buscas en Instagram el problema o buscas en Google el problema? Y digo, y si lo buscas en Google, los resultados que te aparecen, ¿qué son? Digo, normalmente son blogs, ¿no? Es decir, al final es pensar directamente nosotros mismos. Si tenemos un problema, ¿dónde vamos a buscarlo? Pues Claro. Y en abandonar esa idea Google. de que un blog es un diario. No, un blog ya no es ese cuaderno de bitácoras que empezó siendo, ya no es ese diario, ya no es un blog algo, ahora ya es algo más específico y más profesional. Muy bien. Eso es. Pues nada, pues muchas gracias a las dos, en este caso ya consentido en su conjunto, ya que habéis estado presentes las dos personas. Y bueno, invitaros en este caso, a los participantes a las próximas sesiones y webinars que vamos a desarrollar desde la oficina Acelera Pyme. Y bueno, ahí están, nos han dejado los datos de contacto tanto Marta como Estefanía para cualquier otro tema que queráis tratar fuera de la sesión, alguno de los espectadores. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión y muchas gracias a ambas.
Muchas Gracias a Fer. ti. Saludo. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.